fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dios de toda gracia, eres tú, Señor. Levanta tu voz y dile con nosotros: Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, díselo. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza, oh Señor, en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Alza tus manos y dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Díselo: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Oh, tú eres Dios de toda gracia, Señor. Y hoy te adoramos con nuestro corazón. Tú eres Dios de toda gracia, Señor. Gracia sobre gracia tú nos das, Señor. En cada aflicción estás ahí con nosotros, Señor. Tú eres Dios de toda gracia. Tú eres Dios, mi Dios. Tú eres Dios de toda gracia. Eres Dios de toda gracia. Díselo otra vez conmigo, él. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel.
Dile nuevas tus bondades. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Ahora dile, Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. bendito Dios, dile a él. Bendito Dios, en toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, Tuya es la gloria. tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio, Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. gracias Señor. ¿Cómo están mis hermanos? El Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Antes que nada quiero darle gracias a Dios por cada uno de los que está ahí del otro lado, conectándose a nuestra transmisión de los días jueves. La verdad que es un privilegio, amados, para nosotros poder compartirles la palabra de Dios por estos medios. Realmente en este tiempo las redes y estos medios nos han sido muy útiles y le seguiremos sacando el provecho a más no poder. Así que la verdad que, amados, nos pone muy contento poder compartir este tiempo con ustedes. Para los que tal vez no me conocen o lo que estén escuchando en otro momento esta enseñanza, mi nombre es Luciano Leizamón. Estamos sirviendo junto al pastor Moisés Villalba y su esposa Jessica, junto a otros hermanos en el ministerio en Casa de Oración Berazategui. Bien, mis hermanos, yo les voy a invitar que ahí vaya preparando su Biblia, su anotador, y tenga todo ahí preparado. Seguramente ustedes están ahí atentos, en familia, sentados alrededor de algún dispositivo, sea celular o computadora, notebook, netbook, pero están por alguno de esos medios atentamente hoy esperando lo que el Señor tiene para compartirnos a través de su palabra. Amados, quiero pedirles que ahí donde están me acompañen en un momento en oración, ¿sí? Quiero que me acompañes a orar y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre querido, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, en esta tarde para oír tu palabra, para considerar, Señor, lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Padre, en esta tarde yo te ruego por cada hermano, Señor, por cada una de las vidas que está del otro lado participando de esta transmisión, Señor. Te ruego que tu palabra pueda hablar a lo profundo de sus corazones como lo hizo a la mía, Señor. Como tu palabra confrontó mi corazón y confronta y seguirá confrontando, Señor, si seguimos teniendo en cuenta tu palabra. Padre, te rogamos que puedas
obrar en nuestras vidas a través de ella. Háblanos, Señor. Habla, Señor, a cada hermano. Bendícelos, fortalécelos a través de tu palabra. Te ruego que me des la capacidad de poder compartir tu palabra, pueda hacerlo de manera clara y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de cada uno de los que esté del otro lado oyendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que hace varios jueves que venimos considerando una serie que le hemos denominado La verdadera fe. Y a lo largo de todos estos jueves hemos considerado varios aspectos de la fe, ¿sí? Usted sabe que la fe es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, valga la redundancia, pero así como a lo largo de estos jueves hemos visto muchos aspectos de la fe, todavía nos quedan aún muchos aspectos más que considerar. La fe es un tema que nos proporciona, amados, mucha tela para cortar. Hay mucho que entender y saber y comprender sobre qué significa o qué es la verdadera fe. Hay mucho para indagar, ¿sí? Realmente no podremos decir, llegado un momento, que de manera absoluta conocemos todo lo referente a la fe. Eso nunca sucederá, amados. ¿Saben por qué? Porque hay algo que se llama la incomprensibilidad de Dios, que habla acerca de que la personalidad de Dios en todos sus aspectos, uno de sus atributos es que Él es incomprensible, no que no se le pueda llegar a comprender ni a conocer, sino que es incomprensible en cuanto a que no podremos comprenderle de manera exhaustiva y profunda en todos sus aspectos, en todos los aspectos referentes a la personalidad o los atributos de Dios. De hecho, amados, les decía que la fe es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. No por teniendo en cuenta esto y sabiendo esto, es que el Señor Jesús, Cristo mismo, Él dedicó gran parte de su tiempo durante el tiempo que Él transitó por este mundo, caminó sobre esta tierra. Él dedicó gran parte de su tiempo en instruir a sus discípulos en cuanto a la fe, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fe, amados? Y la definición por excelencia, la definición bíblica de la fe, podemos decir que la encontramos ahí en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que esta es la definición bíblica de fe. Pero también la Nueva Traducción Viviente se lee así acerca de este versículo. Escucha bien este versículo. Dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Sí? La fe bíblica, la fe verdadera, no es una clase, por ahí, no es una clase emocional de anhelos ensoñadores. Es una convicción interna, la fe bíblica, pero una convicción interna basada en ¿qué? En la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Nosotros vemos que ahí en Hebreos 11.1
Ahí dice que la fe es la certeza, y ese término certeza significa básicamente seguridad. Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción. Y ese término convicción, esa palabra convicción, significa prueba, demostración. Así, cuando el Espíritu Santo nos da la fe por medio de la palabra de Dios, por medio de oír la palabra de Dios, la misma presencia de esa fe en nuestros corazones es toda la seguridad y evidencia que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros necesitamos, ¿para qué? Para creer en Dios, para creer en su palabra. Y básicamente fe significa confianza en Dios para salvación. ¿Sí? Sabe que muchas veces la fe es un concepto que eh, puede ser malinterpretado en ocasiones, porque nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que somos salvos solamente por la fe en Jesús. Esto enseña la Biblia, dice que nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Por ejemplo, tome nota, ahí en Hechos, capítulo 16, verso 31, ustedes conocen este pasaje sin duda, el hecho este de donde Pablo se encuentra con el carcelero de Filipos. Y Pablo fue apresado y en un momento dado el Señor hizo un milagro tremendo y a causa de la alabanza de Pablo y Silas, que habían sido apresados por predicar la palabra del Señor, luego de haber sido azotados, ellos estaban adorando al Señor y estaban cantando himnos. Y dice el relato bíblico que se produjo un estruendo, una especie de terremoto que hizo temblar todo el lugar y los cimientos de la cárcel temblaron y dice que el calabozo se abrió. Y luego de abierto el calabozo, el carcelero que estaba custodiando a Pablo y Silas y a los demás que estaban en ese calabozo, eh, vio la cárcel y el calabozo abierto y este hombre pensó que se habían escapado. Y realmente si se llegaban a escapar los presos en ese entonces, el que estaba custodiando en ese momento el calabozo o la cárcel, tranquilamente eh, podía ser víctima incluso podían quitarle la vida. Bueno, este carcelero vio y él preguntó ahí en Hechos 16, verso 31, eh, cuando él quiere quitarse la vida a causa de pensar de que se habían escapado y sabía que esto iba a ser motivo de castigo, de que le quitaran la vida a él quiso hacerse daño a su propia vida y lo vieron Pablo y Sila y le dijeron, no, no hagas tal cosa, no te quites la vida. Entonces el carcelero respondió en el verso 31 de capítulo 16 de Hechos, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí en Efesios también, capítulo 2, verso 8, dice que por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero note el verso 31 ahí de Hechos 16, que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Después, ahí en Efesios dice que solo somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, ¿sí? Marcos, capítulo 16, verso 16, en el pasaje que nosotros conocemos como la Gran Comisión, el Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Entonces, Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vemos que en estos textos pareciera que la salvación viene solamente por creer y confesar, o decir creer en Jesús y nada más. Ahora, pero creer en Jesús simplemente o confesar que Jesús es el Señor, simplemente, eso significa que con solo creer en mi mente en Jesús, ¿ya soy salvo? Pregunta. Y la respuesta, amados, a esa pregunta es no. Es importante mi estilo de vida a partir de que yo creía en Jesús. Es importante de qué manera vivo, de qué manera me conduzco. Ahora, saben que es muy importante cómo vivimos. Es muy importante nuestra conducta. Es muy importante cómo nos conducimos. Ustedes saben que para considerar un tema en la Biblia, como por ejemplo, en este caso, la fe, nosotros no podemos considerar un tema a la luz de un pasaje aislado de la Escritura. Por ejemplo, en este caso estamos hablando acerca de la fe que salva, la fe para salvación, y nosotros no podemos considerar este tema simplemente argumentándonos o simplemente basando el tema en un solo texto de la palabra de Dios, sino que se debe considerar lo que el contexto general de la Biblia dice acerca, en este caso, de la verdadera fe y la salvación. Bueno, esto es una regla de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Y en este caso, la hermenéutica bíblica, una de las reglas de la hermenéutica es que para considerar de manera correcta un tema, se debe, ¿sabe qué? Considerar lo que dice el contexto general de la Biblia al respecto de ese tema. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ahora, ¿cuáles son las evidencias de una fe verdadera? Porque te comento que el tema que hoy nos ocupa es las evidencias de una fe que salva o las evidencias de una fe verdadera. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de una fe verdadera o una fe que salva? Y una de las evidencias más claras es el arrepentimiento. Es decir, es el cambio de mente, un cambio de rumbo. Arrepentimiento quiere decir cambio de rumbo. Y esto implica un cambio rotundo de dirección. Es decir, por ejemplo, yo voy hacia un rumbo definido, pero cuando se produce la fe para salvación en mi vida a causa de haber sido expuesto a la predicación del Evangelio, implica básicamente volverme de ese mal camino en el que estaba transitando y apartarme del pecado y acercarme a Dios. La fe que salva viene, como dice ahí en Romanos 17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe que viene cuando oímos la palabra de Dios es la fe que produce arrepentimiento. Es decir, es la fe que produce un cambio de rumbo. Saber que con mi forma de vivir que tenía antiguamente ofendía a Dios y por el hecho de ofender a Dios estaba separado de Él.
a causa del pecado, porque lo que ofendía a Dios de nuestras vidas es el pecado, y aún lo que sigue ofendiendo a Dios en nuestra vida es el pecado, amados. Entonces, a partir de ese conocimiento, a partir de que la fe que salva es producida en mí por el oír la palabra de Dios, por ser confrontado con la misma, a partir de ese momento, ¿qué produce la fe que salva en mi vida? Me produce un rechazo hacia el pecado, un rechazo hacia todo lo que ofende a Dios. Eso me lleva, en primer lugar, la fe que salva me lleva a rechazar el pecado, a arrepentirme de mis pecados. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron estaban separados, estamos destituidos de Dios. Y entonces que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces lo que produce la fe que salva es arrepentimiento. Me produce rechazar el pecado, arrepentirme y comenzar a acercarme a Dios. Ahí en 2 capítulo 5, verso 17, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, amados, debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si alguno se ha arrepentido de sus pecados, es nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, ese arrepentimiento debe reflejarse en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Decir que soy cristiano no me hace salvo. Decir simplemente que yo soy cristiano no me hace obtener la salvación. Sino que creer, arrepentirme, pero, amados, cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, y se produjo verdaderamente en nosotros esa fe que salva, ese arrepentimiento se traducirá en una vida diferente, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Ahora, pregunta, ¿puede existir verdaderamente una fe verdadera sin arrepentimiento? ¿Puede darse? Y sabes que la respuesta es no, puesto que solamente el penitente siente la necesidad de un Salvador y desea la salvación de su alma. Solamente aquel que se ha dado cuenta de su condición. Otra pregunta. ¿Puede existir arrepentimiento piadoso, es decir, un verdadero arrepentimiento sin fe? Y no. Nadie puede arrepentirse en el sentido bíblico sin fe. Nadie. Pero esa fe en la palabra de Dios. Nadie puede arrepentirse en el sentido bíblico sin creer en lo que la palabra de Dios dice acerca del juicio que viene para aquellos que están enemistados con Dios a causa de sus pecados. Nadie puede arrepentirse no puede existir un arrepentimiento piadoso si no hay fe. Una evidencia inequívoca de la fe verdadera, de la fe que salva, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero va acompañado, amados, por un dolor verdadero, una tristeza por el pecado. Va acompañado de un sincero esfuerzo por abandonar el pecado.
Va acompañado el verdadero arrepentimiento de un dolor que se produce en el carácter piadoso a causa del pecado. La convicción que la fe verdadera causa, esa convicción de culpa, de sentirme realmente culpable, porque la Biblia dice que somos culpables a causa de nuestros pecados, estamos condenados, separados de Dios, si no nos arrepentimos. Bueno, esa culpabilidad producirá, eh, que produce ser expuesto a la palabra de Dios, eh, amados, eso es producido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo opera en nuestra vida y produce arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un sentir eh, muy... es un profundo dolor por haberle fallado a Dios. Uno, al sentir que le ha fallado a Dios, viene ese profundo dolor y uno desea profundamente, amado, no pecar más. Aunque eso no quiere decir que no vayamos a pecar más, porque entre tanto estemos en este cuerpo, caminando sobre este mundo, la naturaleza pecaminosa estará latente. Amados, no que somos salvos por no pecar. Es decir, no es que somos salvos por obra, sino que como soy salvo, aborrezco el pecado, deseo apartarme de él. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ofendí a Dios. Ahora, quiero que me acompañes ahí a Santiago capítulo 2, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, cuando alguien afirma que tiene fe, eso puede ser una aprobación simplemente intelectual. Puede ser estar de acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas y por lo tanto, si uno dice simplemente eso sería una fe incompleta. ¿Por qué decimos esto? Porque la verdadera fe, amados, la fe que salva, es aquella que transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Porque si yo digo tener fe y mi vida no cambia, sigo siendo la misma persona, digo que creo en Jesús y creo en Dios, pero sigo siendo el mismo, sigo practicando la misma vida, en realidad no creemos en las verdades que decimos creer. ¿Por qué? Porque tener fe, decir que tengo fe solamente, no sirve para nada, por sincera que sea esa fe. ¿Por qué? Porque tal fe no produce la justificación necesaria ante Dios para la salvación eterna. En este texto acá, Santiago, él, él no es que está menospreciando la fe, no, sino que él insiste en que la fe que salva, tiene que expresarse más bien en una obediencia diaria a los mandamientos del Señor, no en una simple profesión. Mirá lo que dice la Nueva Traducción Viviente acerca de, ahí en ese mismo texto, Santiago 2.14. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve el decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe, cuál fe? La fe que solamente dice,
la fe que solamente es una profesión. Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Este texto nos aclara un poquito más el panorama en esta traducción. No es que somos salvos por obras, pero como nosotros hemos sido expuestos a la predicación del Evangelio y la fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, como hemos experimentado esa salvación, la fe que salva, el fruto de la salvación serán indefectiblemente las buenas obras. Pero hemos dicho que no somos salvos por buenas obras, porque por gracia soy salvo. Y esa palabra gracia significa favor inmerecido, un favor de Dios. No es que lo merecíamos. Pero Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, es decir, usted y yo somos hechura suya, creación de Dios. Bueno, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, y esa frase las cuales se refiere a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no somos salvos por obras, pero si hemos experimentado la fe que salva, debemos evidenciarla con nuestras buenas obras. Usted recuerda ese pasaje de Hebreos capítulo 11, que se conoce como la galería de la fe, ¿no? Y ahí en esa galería de la fe de Hebreos 11, en esa larga lista de hombres y mujeres de fe, empieza mencionando una larga lista de hombres y mujeres que por medio de la fe hicieron grandes proezas. Pero siempre a la mención de su fe, usted va a notar que sigue un verbo de acción. Por ejemplo, preparó, obedeció, ofreció. Ahora, es de esa fe, de esta clase de fe, en la que Santiago está hablando. Esa fe que, por haber experimentado esa fe, se produce en acción, se traduce en acción, perdón. Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Dice Santiago, una fe que está desprovista de buenas obras no es evidencia de una fe que salva. No podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios simplemente porque estoy haciendo tal o cual cosa en la iglesia o porque estoy sirviendo a Dios. Pero tales actos, el servicio y la obediencia a Dios, demuestra que nuestra entrega a Dios es genuina. Obras de servicio con amor, esas obras que realizamos, no reemplazan a la fe, pero sí son una prueba de que nuestra fe en Cristo es más que una simple profesión, sino que es una fe verdadera, es una fe que salva. Ahora, ahí el capítulo 2, verso 14, en estos versículos continúa diciendo Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les decís las cosas que son necesarias, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esa fe? Bueno, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero mira qué interesante es este texto en la Nueva Traducción Viviente. Mira qué interesante y dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hace. Perdón, verso 17. Como pueden ver, ¿cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente? O sea, decir que tengo fe no es suficiente, a menos que esa fe produzca buenas acciones. A menos que esa fe produzca buenas acciones, está muerta y esa fe es inútil. Ahora bien, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Es decir, estos versículos, Santiago, pareciera que estaría contradiciendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una oportunidad, ahí en Romanos capítulo 4, verso 1 al 5, Santiago, Pablo dice en Romanos 4 del 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, aquí pareciera que Santiago estaría contradiciendo a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo explica cómo el pecador es justificado, cómo se le da una posición correcta delante de Dios. Sin embargo, Santiago, por otro lado, él escribe como una persona salva, una persona que ha experimentado la verdadera fe que es para salvación, demuestra a otros esa fe. Las personas no tienen por qué creer que somos salvos si no ven, amados, un cambio en nuestras vidas. Un pecador llega a obtener la salvación por medio de la fe, no por obras. Eso dice en Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es don de Dios, es un regalo de Dios. No somos salvos por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero sí, la verdadera fe que salva, amados, nos conduce a las buenas obras, como leímos hoy. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ser cristiano, mi estimado amigo, mi estimado oyente, mi estimado hermano, ser cristiano no es un asunto de lo que decimos simplemente con nuestros labios, sino que involucra lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, note la declaración de Santiago, ahí en el versículo 14, volviendo al capítulo 2 de Santiago. Note la declaración, dice, ¿podrá la fe
salvarle? Más bien podríamos leer, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Amados, no mostramos nuestra fe en Cristo solo por las grandes proezas o las cosas que hagamos, tales como las que, por ejemplo, mencionamos hoy ahí en la Galería de la Fe. No mostramos nuestra fe solamente por las proezas, por lo que hacemos, por lo que decimos, sino, amado, nuestra fe la evidenciamos por lo que decimos, pero también por lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra simplemente, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, la fe, acabo de leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. La fe sin obra es una fe muerta. Acompáñeme ahí al versículo 17 de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, no es una fe viva, sino es acompañada de buenas obras. Hay un reto ahí en el versículo 18 de Santiago, mire, hay un reto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un reto. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y amados, déjenme decirle algo. Es imposible tal cosa. La única forma de que puede ser expresada la verdadera fe en la vida de un cristiano es a través de la obediencia amorosa y práctica a la palabra de Dios. Porque después más adelante en el versículo 19, Santiago dice que incluso el diablo y sus demonios también creen en Dios, pero tienen una fe muerta. Mira lo que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios y el diablo no le obedecen a Dios. Ahora, amados, Santiago, luego, él se remonta al Antiguo Testamento y cita dos ejemplos de fe, que esos ejemplos de fe lo condujeron a estos dos ejemplos, dos personas, tener una fe verdadera lo condujo a estas dos personas a las buenas obras. El primero es Abraham. Abraham, ustedes saben la historia, la encontramos ahí en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. Simplemente tome nota. Nosotros sabemos que Abraham anhelaba tener un hijo y Dios le había prometido darle un hijo. Abraham creyó en la promesa de Dios
Y esta fe le fue contada por justicia, dice la palabra de Dios. Ahora, esta fe le dio la justicia que necesitaba para alcanzar la salvación. Ahí en Génesis capítulo 15, versos 1 al 6, y Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, ahí nosotros vemos que Dios le prometió que a través del hijo que él le daría, de Isaac, a través de ese hijo, su descendencia sería más numerosa que la arena del mar y las estrellas de los cielos. Ahora, aquí Dios usó una metáfora para decirle lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Abraham. Abraham era un hombre grande, su esposa ya entrada en edad, había pasado la etapa de concebir hijos, entonces era algo casi imposible, pero Abraham le creyó a Dios. ¿Y sabe qué? Dios le otorgó esa promesa. Dios le dio un hijo a Abraham, Isaac, pero luego Dios le pidió a Abraham que sacrificara a ese hijo sobre un altar. Y mire qué terrible. Abraham dijo no, 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 no. Tanto tiempo esperé este hijo y vos me pedís que lo sacrifique. No, 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 amados. Abraham tenía fe en Dios. ¿Y saben qué? Abraham obedeció. Abraham fue y pretendió. Y sabe que él no tuvo temor de obedecerle. Hebreos capítulo 11, verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, acá vemos que esto nos dice claramente que Abraham creía que Dios podía incluso levantar a Isaac de los muertos. En resumen, Abraham demostró su fe por sus obras. Su obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios fue la evidencia de que su fe era una fe verdadera, era la fe que salva. Su fe se perfeccionó, es decir, su fe maduró en su acto de obediencia. Mire lo que dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Vemos que a Abraham Dios lo consideraba amigo. Isaías 41:8 dice, Isaías 41:8, acompáñeme, ahí en su Biblia, hablando también de que Abraham era considerado amigo de Dios. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es decir, su fe, su obediencia, la fe que salva, lo llevó a ser considerado amigo de Dios. Y la segunda ilustración que usa Santiago acá es Rahab. Esta mujer era una mujer pecadora, prostituta, sin embargo,
su nombre se incluye en la familia de Cristo, ahí en la genealogía que menciona Mateo. Y Hebreos capítulo 11, verso 31 dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces vemos que era una mujer de fe. Vivía en la ciudad donde condenada, donde en esa ciudad condenada de Jericó, y oyó que Dios había juzgado a los enemigos de Israel. Ella creyó en el informe respecto a Dios que había oído. Ahí en Josué, capítulo 2, versos 10 y 11 dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab había creído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, note también que ella tenía esa seguridad. Ahora, tengamos en mente que Rahab había creído en el Dios de Israel antes de que los 12 espías llegaran a su casa. Fue su recepción y protección hacia los 12 espías lo que demostró su fe en Dios. Ella arriesgó su vida para identificarse con el Dios de Israel. Por tanto, debido a su fe, esa fe demostrada por sus obras, ella y su familia, quienes también creyeron, se libraron del juicio que vino sobre toda la población de Jericó. Amados, y en el versículo 24 se resume todo el asunto de la fe. Verso 24 del capítulo 2 de Santiago. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí en ese versículo, la fe sin obras no es una fe que salva. ¿Y saben qué? Es triste decirlo, reconocerlo, pero hay multitud de cristianos profesantes y miembros de muchas congregaciones que tienen simplemente una fe que es una mera profesión de fe, que es una fe muerta. Profesan fe con sus labios, como decía ahí el verso 14 de Santiago 2, pero sus vidas niegan lo que profesan, su forma de vivir, su conducta. Esta es la misma verdad, amados, que Pablo explicó cuando él, escribiendo su carta a Tito, decía, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí en Tito, capítulo 1, verso 16. Los verdaderos cristianos, aquellos que tienen en la fe que salva, son un pueblo propio, celoso de buenas obras,
Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Por eso es que Pablo advierte, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Esto no significa que un verdadero cristiano nunca peca. No. Porque ¿sabe qué? Vamos a seguir pecando, tal vez, por nuestra torpeza, nuestra naturaleza. Pero sí significa que un verdadero cristiano no hace del pecado el hábito de su vida. No practica habitualmente el pecado. Un verdadero cristiano lleva fruto para la gloria de Dios y anda de manera que agrada a Dios. ¿Y saben qué, amados? Toda esta cuestión de la fe y las obras se resume ahí en Efesios, capítulo 2, verso 8 al 10. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Somos salvos no por obras, pero para buenas obras. Y aquel que realmente ha experimentado la fe que salva, aquel que fue alcanzado por la gracia de Dios, amados, inevitablemente, sí o sí tendrá frutos de buenas obras. Todo, primera de Juan 5, 1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Verso 2, así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Verso 3, en esto consiste el amor a Dios. Si nosotros decimos amar a Dios, debe haber una evidencia de que realmente es verdad eso que decimos. Verso 3, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos, los mandamientos de Dios, no son difíciles de cumplir. Verso 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, todo el que cree que Jesús es el Cristo y muestra con su conducta que realmente ha creído en Jesús, ese tiene la fe que salva. Amados, una de las evidencias inequívocas de que he experimentado la fe que salva, una evidencia clara, la encontramos justamente ahí, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Acompáñame y ya con esto terminamos. Una de las evidencias inequívocas la encontramos ahí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero mira lo que dice esta traducción. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Este realmente experimentó la fe que salva. ¿Y cómo sabemos esto? Porque todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Es decir, amados, una de las evidencias inequívocas es el amor que decimos tener hacia Dios. Recordando que en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 5, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios
uno es. Verso 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si el amor de Dios está en nosotros, amaremos a Dios. Si hemos experimentado la fe que salva, amaremos a Dios. Y el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, otra evidencia inequívoca, como leímos en Primera de Juan, es que tendremos amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. El amor hacia nuestros hermanos, amados, será una evidencia clara de que realmente hemos experimentado la fe que salva. Deseamos con todo nuestro corazón bendecir a nuestros hermanos. Deseamos con todo nuestro corazón también no pecar, no ofender a Dios en nada, pero si eventualmente pecamos, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, amado, de toda nuestra maldad. Así que, mis amados, hasta aquí la palabra del Señor. Quiero invitarte que me acompañes en una oración para culminar y darle gracias a Dios por esto, por este tiempo que Él nos ha permitido compartir su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por permitirnos compartir tu palabra en esta tarde. Señor, que al examinar nuestra vida a la luz de tu palabra, Señor, podamos ser sinceros. Y si es necesario, Señor, revertir y abandonar, Señor, ciertas actitudes. Y si es necesario arrepentirnos y humillarnos, Señor, pedirte perdón porque te hemos ofendido. Padre, perdónanos, ten misericordia de nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que está del otro lado. Cada uno que atentamente se ha tomado el tiempo, Padre, para oír tu palabra. Bendícele, Señor. Padre, fortalécenos. Mira si alguno de mis hermanos o de alguna persona que está del otro lado está atravesando alguna situación de enfermedad, Señor, extiende tu mano. Y si por casualidad, Señor, alguno está escuchando hoy tu palabra y es la primera vez que escucha acerca de ti, acerca de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer salvación. Padre, porque como leíamos, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Trae salvación, Señor, a aquel que por primera vez escucha las buenas nuevas de salvación. Trae salvación a aquellos que tal vez se hayan dado cuenta que tenían una simple profesión de fe y que no era una fe verdadera, la fe que salva. Padre, ayúdanos a que las buenas obras sean un reflejo, Padre querido, de lo que decimos creer, en el nombre de Jesús. Así brille nuestra luz delante de los hombres. Esto decías tú, Señor. Podamos ser luz en medio de este mundo que, Señor, está inmerso en tinieblas, en este mundo en una decadencia moral espantosa, en este mundo que viene en picada, Señor. Podamos, Padre querido, en este tiempo predicar tu palabra,
podamos en este tiempo compartir el Evangelio, Señor, donde quiera que vayamos. Que sepamos aprovechar cada situación, cada circunstancia, Señor, y poder compartir la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y será hasta nuestra próxima oportunidad que podamos encontrarnos. Nos veremos, Dios mediante, el domingo en nuestro culto central de manera presencial en nuestro lugar de reunión, y el sábado hay reunión de damas donde las damas de nuestra congregación se reunirán para compartir la palabra todas juntas. Así que, amados, el Señor te bendiga y buen final de semana. Que el Señor te fortalezca en este tiempo.